¿Te ha pasado por la mente cómo son tratados en la actualidad las personas con discapacidad en la sociedad? ¿O cómo fueron tratados hace mucho tiempo y cuál fue la historia por la que pasaron para llegar a ser aceptados? ¿Conoces cuál es la lengua natural de las personas sordas o cómo crees que se comunicaban? ¿Te has preguntado cómo la lengua de señas mexicana ha llegado a ser la lengua oficial de las personas sordas en este país? Bueno, pues en este pequeño video hablaremos de la historia de la lengua de señas mexicanas y la cultura sorda a nivel nacional e internacional. La historia se divide en 4 grandes periodos. El primer periodo es llamado indeterminación. Este abarca de siglos antes de Cristo hasta el siglo XVII después de Cristo. Empieza por colocar a las personas sordas en el camino del fracaso en lo que se refiere a su desarrollo global. Esta ideología puede ser desahuciante en varias maneras, ya que elimina físicamente a los sordos, los ignora y abandona su propia suerte, provocando que su desarrollo se detenga en cualquier etapa, terminando así con sus posibilidades de progreso, especialmente en el área intelectual. Se consideraba que el sordo no tenía derechos al no tener lenguaje, al no poder hablar a través de sonidos articulados. Eran estigmatizadas porque se creía que era un castigo divino el que no pudieran escuchar ni hablar, como por ejemplo en la Roma antigua. En este periodo se desarrolla una técnica llamada dactilología, la cual consiste en utilizar una o ambas manos para formar signos visuales que sustituyan a las letras. El segundo periodo abarca del año 1700 al 1880 después de Cristo. Ocurre cuando algunos personajes comienzan a realizar intentos de instruir a sordos, dando inicio a la instrucción individualizada. A partir del siglo XVI, Fray Pedro Ponce de León, quien es considerado el primer educador de los sordos, logró que algunos de sus alumnos aprendieran a leer, escribir, contar, hablar español, latín y griego. Este personaje, así como Juan Pablo Bonet, emplean como parte de su metodología para enseñar al sordo el uso de las señas. En este periodo da inicio el oralismo, el cual consiste en enseñar a los niños sordos a producir el habla y a leer los labios, método que considera la sordera como una característica limitante. Durante el siglo XIX se crean escuelas para la atención de personas con problemas de audición y lenguaje, tanto en Europa como en América. Durante la segunda mitad de este siglo cobra mayor importancia el método oralista. El tercer periodo se presenta con la creación de escuelas y comprende de 1880 a 1960 aproximadamente. Se caracterizó por la educación oralista, razón por la que se detuvo la contratación de maestros sordos. Se restringió el tiempo dedicado a la enseñanza de las asignaturas para dedicar mayor tiempo a la enseñanza del habla y con ello se generó un descuido de la enseñanza de la escritura. El 6 de septiembre de 1880 se lleva a cabo en Italia el Congreso de Milán, donde se sienta las bases para la educación de los sordos y declara la implementación del oralismo por encima de cualquier modelo signado.
prohibiendo la lengua de señas mexicana. El cuarto periodo abarca a partir de 1960, comenzando a recuperar el valor comunicativo de la lengua de señas, hasta la actualidad, ya que se hicieron diversas aportaciones. William Stock realizó estudios que demostraron que la lengua de señas norteamericana contaba con toda la estructura morfológica, sintáctica y gramatical como cualquier otra lengua, por lo cual se le reconoce como el fundador de los estudios de la lengua de señas. Se reconoció que el aprendizaje temprano de la lengua de señas favorece el desarrollo cognitivo y la comprensión de las personas sordas. El tercer aspecto señala que el oralismo como único método no logra las metas óptimas de aprendizaje y conocimiento entre las personas sordas. Al igual, se establece el enfoque sociocultural reconociendo a los sordos como un grupo con su propia lengua y cultura. Durante el siglo XX, el oralismo se consideró la única manera de integrar a los sordos a la sociedad, prohibiendo la lengua de señas y dándole prioridad al dominio de la lengua oral. En 1983, la Dirección de Educación en el Distrito Federal realiza una primera investigación sobre la lengua de señas mexicana, presentando algunas características de su estructura, vocabulario y formas de expresión, planteando la importancia de la adquisición de una lengua en edades tempranas y el impacto en la etapa crítica de adquisición del lenguaje en las personas para un desarrollo íntegro. Se abre la posibilidad de que maestros aprendieran la lengua de señas mexicana para enseñar a los alumnos. Se ofrecía el uso de las señas como otra alternativa para la educación de la persona sorda, describiendo cómo se realiza la seña. El 10 de junio de 2005, la Ley General de las Personas con Discapacidad publica en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento de la lengua de señas mexicana como una lengua nacional, al igual que las lenguas indígenas y el español, dándoles derecho a la educación obligatoria, gratuita y bilingüe en lengua de señas mexicana y español. Esta misma ley fue modificada en el 2011. En su artículo 2 señala que una comunidad de personas sordas es todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral. A través de sus lenguas, los sordos han desarrollado una cultura visual, patrones de socialización, creencias y valores propios, la cual es conocida como la lengua de signos mexicana, LSM. Esta ha sido transmitida de generación en generación al interior de la comunidad siliente. Fue y será la primera lengua de los sordos que se clasifica como prelingüístico. Por su parte, la educación de las personas sordas se debe brindar en ambientes bilingües en los cuales la lengua de señas sea utilizada como primera lengua y que se aprenda el español en su modalidad escrita y para algunos de ellos también en su modalidad hablada, como una segunda lengua. Por otro lado, los derechos humanos y principios educativos de las personas sordas son los mismos a las personas oyentes, con la excepción de ser oralizados si ellos lo desean, así como el derecho de adecuaciones arquitectónicas de acuerdo a sus necesidades, utilizar los avances tecnológicos como los programas subtitulados de televisión y el derecho a recibir toda clase de información y educación en su lengua materna. Ya hemos hablado acerca de las etapas por las que atravesaron las personas sordas a lo largo del tiempo para adquirir una lengua natural y ser reconocidos e incluidos en la sociedad, por lo cual
se requiere todo el apoyo de esta con el fin de alcanzar el desarrollo pleno de las personas sordas en los ámbitos lingüísticos, académicos, sociales y emocionales a través de la lengua de señas mexicana. Asimismo, que se acepte como una persona sorda para relacionarse de manera eficiente entre personas oyentes y sordos. Bueno, nos encontramos con el licenciado en Educación Especial y maestro de Lengua de Señas Mexicana, Mateo Nicolás. Bueno, te vamos a hacer unas breves preguntas. ¿Cómo aprendiste tú la lengua de señas? Bueno, yo inicié en algunos cursos muy breves. Realmente ahí no aprendí lo que es la lengua de señas como tal. Aprendí algo de vocabulario. Yo vine a aprender la lengua de señas a partir de algunos diplomados y cursos en los que yo empecé a tener contacto con las personas sordas. A partir de la interacción con ellos, del conocimiento de su realidad, de la convivencia cotidiana con ellos, fue que empecé a adquirir la lengua de señas. El proceso de aprendizaje formal realmente ha sido poco, porque han sido pocos los lugares en donde se ofrece este aspecto de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas. La mayoría ha sido un proceso de adquisición cotidiana con los sordos, continua, que no ha acabado. ¿Tú nos podrías describir cómo es la cultura sorda? Bueno, conocer la cultura sorda es un proceso muy complicado, al igual que conocer al 100% la lengua. Requiere de muchos años y aún así uno, al no ser un nativo de esa cultura, un miembro de esa cultura, se le es complicado poder entender todo lo que conlleva la cultura sorda. Aún así, como puente de comunicación entre la cultura sorda y oyente, como intérprete, como maestro de sordos, como amigo de sordos, he podido conocer y ellos me han podido compartir parte de su cultura. Su cultura es una cultura completamente visual. Entonces, pensar en sordos es pensar en un mundo exclusiva y completamente visual. Es decir, su idioma es visual, sus chistes son visuales, su forma de dirigirse o de hablar sobre las personas es de manera visual. Ellos tienen un nombre o un apodo visual, una seña específica para cada una de las personas que pertenecen a la comunidad de sordos y que colaboran con la comunidad de sordos, es decir, nosotros los oyentes. Otro aspecto de la cultura sorda muy importante es este deseo de respeto a sus derechos lingüísticos, al reconocimiento del sordo no como persona con discapacidad auditiva, sino como persona sorda. Ustedes pueden preguntarle a un sordo y jamás un sordo va a decir yo soy en señas, yo soy una persona con discapacidad auditiva. Siempre el sordo va a decir yo soy una persona sorda o yo soy sordo únicamente. Entonces, eso forma parte también de su cultura, porque es una forma de darnos cuenta cómo los sordos se ven a ellos mismos que pertenecen a una comunidad específica. La cultura sorda es muy compleja como cualquier otra cultura, no tiene un límite geográfico específico. Hay diferencias obviamente entre la cultura de los sordos mexicanos con la cultura de los sordos norteamericanos, como cualquier otra, pero también hay rasgos que se comparten entre las culturas de sordos de aquí de México con otros sordos, porque sus lenguas siguen siendo visoespaciales. Ok, bueno, ahora solo un mensaje, nos invites a conocer más de esta cultura y de la lengua de señas mexicana. Bien, dirigida Público. Bueno, para el público en general, yo considero que es muy importante ir conociendo y profundizando un poquito más en el tema de la lengua de señas mexicana, ya que el caso de las personas sordas es un caso único. Se compara de repente mucho con las personas con una lengua indígena, pero se diferencian mucho en el aspecto de que las comunidades indígenas sí tienen un espacio geográfico de alguna manera determinado, no completo, pero sí de alguna manera. Y en el caso de los sordos no. Hay sordos en todas partes, hay sordos en cualquier ciudad en la que uno esté, hay sordos en cualquier pueblo al que uno vaya, hay sordos. De repente parece que no existen, pero están ahí, ¿no? Entonces, los sordos no los vamos a encontrar en todas partes. Que no queramos darnos cuenta es otra cosa, ¿no? Y bueno, para aquellos que creamos en
en este mundo ideal, a partir del derecho de todas las personas a vivir en un mundo para ellos, yo considero que la lengua de señas es fundamental para el público en general, para los maestros, para los médicos, para los jueces, para los abogados, que son tres de los actores que más pueden ayudar o más han perjudicado o pueden perjudicar a las personas sordas. No es una opción el saber lengua de señas, no es una opción conocer un poco sobre los sordos, es un deber como profesionistas éticos, el conocer cómo poder comunicarnos con las personas sordas al tratar de brindarles una educación que por ley tienen derecho a ser bilingües, brindarles una atención de salud que sea acorde a sus necesidades y en el que nos podamos comunicar y que no se violenten, que se respeten y se defiendan sus derechos humanos, sus garantías individuales a partir de procesos jurídicos acordes a su lengua. Entonces, a todos es una amplia invitación, pero principalmente a estos tres sectores que son los que marcan la vida, no de un sordo, de todos los sordos, desde hace muchísimos años y que día a día están marcando la vida del sordo y de las familias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy sordo, nací sordo profundo. Yo nací sordo profundo, por ello desde que nací no escucho y por ende no puedo hablar. Sí sé más o menos lengua de señas mexicana. Yo empecé a aprender hace algunos años con algunos amigos, algunos años atrás, en la preparatoria. Ahí fue la primera vez que me enseñaron la lengua de señas. Yo tenía aproximadamente 15 años. Los que me enseñaron fueron Raúl y Gaby, 2 personas sordas. Con ellos empecé a aprender. Desde niño en la escuela no me enseñaron, las personas oyentes no me enseñaron, ya que yo soy sordo profundo y no escucho nada, por ello no fui oralizado. Bueno, siempre vamos juntos con amigos a pasear, a fiestas, a reuniones, a platicar. Nos gusta mucho investigar, aprender lengua de señas, entre otras cosas. Sí, nos reunimos los sábados, a veces con el maestro Mateo, en reuniones diferentes y en cursos de lengua de señas en diferentes escuelas. A veces sí, de repente sí estamos ocupados. Pues de niño los oyentes no me enseñaban nada, me discriminaban. Yo era un chico sordo muy distraído. A mí me gusta la idea de la discapacidad, aunque creo que no importa tenerla porque podemos aprender lengua de señas mexicana. Muchos oyentes no saben lengua de señas mexicana, pero algunos están aprendiendo, aunque falta que poco a poco aprendamos más y conozcamos más sobre la LSM y así nos podamos superar.